Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shunashi Guadalupe Gil Ruiz, de la licenciatura en Psicopedagogía. Actualmente me encuentro cursando el quinto cuatrimestre del Grupo B. El día de hoy nos encontramos en la materia de trastornos del aprendizaje. Esta materia impartida por el licenciado Francisco Eduardo Soriano Clímaco. Nuestro tema principal es trastornos de aprendizaje. Para dar inicio, debemos entender la definición de trastorno de aprendizaje. Un trastorno de aprendizaje es un problema de procesamiento de información que impide a una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Tener un trastorno de aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación e inteligencia en general no se encuentren afectadas. A continuación, les daré 8 ejemplos de los síntomas de estos trastornos. Número 1. Dificultad para distinguir entre derecha e izquierda. Número 2. Invertir letras, palabras o números después de primer o segundo grado. Número 3. Dificultad para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma. Número 4. Dificultad para entender y seguir instrucciones o mantenerse organizado. Número 5. Dificultad para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer. Número 6. Falta de coordinación al moverse. Número 7. Dificultad para realizar tareas con las manos, estas como escribir, recortar o dibujar. Por último, número 8. Dificultad para entender el concepto del tiempo. Debemos entender que las dificultades del aprendizaje siempre han existido. Sin embargo, actualmente contamos con investigaciones que han permitido identificar y analizar profundamente cada uno de estos. Para esto, clasificaremos estos trastornos como dislexia, que es la dificultad con la lectura; discalculia, dificultad con las matemáticas; disgrafia, dificultad con la escritura; disortografia, dificultad con la escritura. Para poder entender, ahora mencionaré características y diferencias de cada uno de estos trastornos de aprendizaje. Daremos inicio hablando del trastorno dislexia. Sin lugar a dudas, esta se define como un trastorno de neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y en el uso del lenguaje, la escritura y la lectura. Este trastorno del desarrollo se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje, por la presencia de déficit en una o varias áreas del desarrollo. No se aprecia ninguna causa que explique esta dificultad y sus manifestaciones pueden ser visibles en edad adulta. Las personas con dislexia presentan dificultades en la descodificación. Cada fonema se asigna a una representación gráfica o una letra. Dificultad para aplicar las normas gramaticales, dificultad para recordar y automatizar las formas y reglas ortográficas de las palabras. Esta
A diferencia de otros trastornos, se ven afectadas las áreas básicas del proceso fonológico y de decodificación de palabras aisladas. Las personas con dislexia tienen una inteligencia y una visión totalmente normal. Asimismo, la mayor parte de los niños que la presentan pueden tener éxito en el aula con el apoyo adecuado. Ahora hablaremos del segundo trastorno de aprendizaje, disgrafia. Esta es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo. En niños que son normales desde el punto de vista intelectual y que no sufren deficiencias neurológicas severas. La escritura disgráfica suele ser parcialmente legible, ya que las letras pueden resultar o muy pequeñas o muy grandes, con trazos mal formados. El disgráfico no puede respetar la línea del renglón ni los tamaños relativos de las letras, ya que presenta rigidez en la mano y en su postura. Los síntomas más habituales son dificultades espaciales, dificultades motoras finas, dificultades de procesamiento del lenguaje, dificultades para el deletreo y la escritura a mano, problemas de gramática y organización del lenguaje escrito. Esta, a comparación de otros trastornos, se dividen en dos tipos. La disgrafia motriz, que es la primera. Esta nos habla que el niño comprende la relación, la pronuncia y la presenta de manera gráfica de los sonidos, pero tiene dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. La segunda es la disgrafia específica. En esta el niño tiene dificultades para reproducir letras y las palabras debido a una mala percepción de las formas, desorientación espacial, temporal, así como del ritmo. A continuación, hablaremos del tercer trastorno de aprendizaje, discalculia. Se refiere a una dificultad persistente para aprender o comprender las matemáticas. En los niños, estos problemas se manifiestan en dificultades de aprendizaje de conceptos numéricos y aritmética básica. Cuando hablamos en el área preescolar, el principal indicador es el retraso en el aprendizaje de magnitudes asociados con palabras numéricas y con los números. En la primaria suelen presentar problemas de comprensión de las relaciones entre los números. Debemos destacar que existen 6 diferentes tipos de discalculia. Número 1. La discalculia verbal. Hay dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos que se enseñan de forma verbal. Se pueden leer o escribir los números, pero no reconocerlos cuando otra persona las menciona. Discalculia pragnostica. En esta se encuentran dificultades para entender conceptos abstractos matemáticos. Pueden entender conceptos matemáticos, pero no pueden enumerar, comparar y manipular las operaciones matemáticas. Número 3. La discalculia léxica. En esta se presentan dificultades en la lectura de los símbolos matemáticos, en expresiones matemáticas o en sus ecuaciones. Número 4. Discalculia gráfica. En ella,
La dificultad es para escribir los símbolos matemáticos. Número 5. Dificultad idiagnóstica. En esta no pueden hacer operaciones mentales sin usar los números. También tienen dificultades para recordar los conceptos matemáticos luego de aprendérselos. Por último, discalculia operacional. En esta hay dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Este trastorno de discalculia, a diferencia de los otros, hace referencia a una amplia gama de dificultades para el procesamiento numérico y cálculo. Actualmente, hay un 1% de niños que muestran este tipo de trastorno. Las personas con discalculia son personas inteligentes que presentan muchos problemas con los números. El significado numérico es esencial para una buena adaptación ante nuestro medio, en una cualidad ancestral más básica que el lenguaje. Por último, hablaremos del cuarto trastorno del aprendizaje, disortografía. Esta se trata de la dificultad al escribir que se representa acompañada o no de problemas de la lectura. Esta, como características, muestran que los textos que representan muestran afectaciones en el contenido y la composición de las palabras. También tienen problemas para reproducir los símbolos escritos, por lo que cometen errores de manera continua. La disortografía no debe confundirse con la forma del trazado de la escritura. Los errores afectan a la escritura, no al trazo de las letras o grafías. Sin lugar a duda, este trastorno del lenguaje es específico de la escritura. Los niños con disortografía tienden a tener problemas para deletrear las palabras y cometen habitualmente errores como el intercambio y reemplazo de las letras, escribir unidas las palabras o separadas por sílabas y escribir las palabras tal y como las pronuncia. Para hacer un primer diagnóstico podríamos hacer dictados, copiar un texto idéntico, elaborar redacciones libres, copiar un texto con diferentes letras. Este tipo de actividades se pueden hacer de manera reiterada con el fin de detectar y analizar detenidamente los errores. Existen una serie de aspectos que pueden identificarse como posibles causas de esta patología a comparación de otros trastornos, como por ejemplo la causa lingüística. Estas pueden representarse dificultades para adquirir el lenguaje y el conocimiento del vocabulario. La segunda es causas pedagógicas. Los métodos de enseñanza pueden representar dificultades dependiendo del tipo del estilo cognitivo que tenga el paciente. El tercero son las causas perceptivas. Estas se encuentran relacionadas con el procedimiento visual y auditivo. Para concluir, nos damos cuenta que actualmente ignoramos distintos trastornos de aprendizaje que se pueden padecer actualmente. Como hemos podido apreciar, por lo general, encubren serios problemas de enseñanza. En muchos de estos casos, los problemas de los niños tienen raíces neurológicas, en enfermedades crónicas o en limitaciones físicas reales que deben ser atendidas y contempladas. Los docentes, así como nosotros como padres de familias, debemos estar atentos a los indicios de aquellas conductas que pueden estar dando una señal de alerta y así hacer correspondiente una derivación profesional
a alguien competente para que realice un rápido y certero diagnóstico para su detención, prevención y tratamiento de la problemática. Debemos recurrir a un equipo de orientación. Esto es todo. Muchas gracias.